Hola a todos. Hoy quisiera hablar y bueno, llegó el día. Tenía que llegar el día. Hoy quisiera hablar y aprovechando que estamos ya en época navideña, casi en Navidad, hoy quisiera hablar del cuento navideño de James Joyce, que es el cuento más importante de él y que muchos críticos lo catalogan como el cuento más importante, así, no lo digo yo, más importante escrito en lengua inglesa. Y me refiero a Los Muertos de James Joyce. Ok. Los Muertos viene incluido en este volumen que se llama Dublineses. Dublineses se compone de 15 cuentos y Los Muertos es el último. Es el más extenso y es el más complejo. Yo ya hace tiempo que leí Los Muertos y el Dublineses en general, lo volví a leer para hacer esto. Eh, cuando Cuando yo conocí a Joyce, obviamente yo lo conocí por su fama de ser el gran escritor, complicadísimo escritor, autor de El Ulises. Y debo de decir que yo leí El Ulises primero que esto. Entonces, bueno, yo así conocí a Joyce, decía. Entonces, después leí Dublineses. Y conforme iba en mis lecturas, iba descubriendo, iba viendo que en los dublineses se encuentran todos los motivos de Joyce, todos los temas, todos los personajes, todos los lugares. Estaba todo lo que Joyce aborda en obras posteriores, o sea, en el retrato del artista adolescente y en el Ulises. Yo Finnegan's Wake no lo he leído. ¿Para qué voy a decir? Eh, Aquí está todo, menos una cosa, menos la estructura, menos esa técnica joyciana. Leer los dublineses es una lectura bastante afable, diría yo, bastante sencilla. Y entonces decía yo, ah caramba, ¿qué pasó? Esto es Joyce pero sin ser Joyce. Bastante sencillo, diría yo, haber leído conforme iba pasando los cuentos de dublineses, que ya en otra ocasión trataré de hablar de ellos. Hasta que llegué al último cuento. Y lo primero que me saltó a la vista era que efectivamente es muchísimo más largo que los demás. No sé si sea una novela corta. Considerarlo una novela corta, este cuento. Porque si ven este volumen donde los tengo es bastante delgado. Y Los Muertos ocupa la última parte del... Aquí es donde empieza. 180. El libro tiene alrededor de 120 páginas. Entonces son como 40, 131. Son 51 páginas. Entonces, bueno, no sé cómo catalogarlo. Ricardo Piglia eh, nos habla mucho, afortunadamente, nos da una gran explicación sobre cuento largo, novela corta, sobre la novelette, que ya decía en otro video, y que sí aclara nuestras dudas. Pero bueno, trataré de hablar también de esto de que habla Ricardo Piglia en otro video que resulta bastante esclarecedor desde mi punto de vista. Ricardo Piglia pues es un gran escritor ya fallecido. Entonces estaba leyendo Dublineses y decía, pues está bien, pero no está tan complicado. La verdad no son complicados, son unos cuentos fáciles de leer. Dije, esto es Joyce, pero digámoslo así, muy entre comillas y muy coloquialmente hablando. Es Joyce descafeinado. Es indudable reconocer el estilo, pero es Joyce descafeinado. Hasta que llegué al último cuento, los agarré en orden, hasta que llegué a Los Muertos. Y caramba, en este cuento todo, todo lo fácil y todo esto empieza a quedar atrás.
Y este cuento ya nos empieza a vislumbrar. Hay que decir que Dublineses fue publicado en 1914, 8 o 9 años antes de publicarse el Ulises. También es antes del Retrato del Artista. Ahorita bien no recuerdo el año en que se publicó el Retrato del Artista Adolescente. Dublineses se publicó, si mal no recuerdo, en 1922, parece. Sí, en 1922. En 1922. Un Ulises. Entonces, este es de 1914. Y ya con los muertos se empieza a vislumbrar ese James Joyce que todos conocemos, bueno, los que lo hemos tenido oportunidad de leer, ese James Joyce barroco, difícil, intrincado, de técnicas literarias bastante arriesgadas en esta época, empieza a prefigurarse. Sí se nota mucho la diferencia, no sé si lo escribió mucho tiempo después de haber escrito los otros cuentos, porque al parecer sí entró después, al parecer, este cuento no iba a formar parte originalmente del volumen de los dublineses y al final fue incluido, pero sí se nota un paso hacia adelante entre los muertos y el resto de los cuentos, es indudable. Y bueno, este es un cuento de Navidad, es un cuento donde se nos narra la historia de Gabriel, de su familia, de su esposa. Y Gabriel acude a un baile de Navidad, a una fiesta navideña con sus tías. Este baile ya tiene fama de ser un baile clásico y típico de Navidad que estas señoras hacen en Dublín cada año para estas fechas navideñas. Entonces, conforme pasa la narración, nos vamos adentrando en ahí conociendo los personajes, sobre todo de Gabriel y de su esposa. Gabriel es el protagonista. La esposa también tiene un papel preponderante aquí. Y Gabriel empieza a rememorar, a pensar, a hacer una introspección ya muy joyciana de él, de su vida, de su relación con su mujer, hasta de un poco del papel de la geografía irlandesa, un poco, de la relación con su mujer. Y conforme pasa la narración vamos viendo cómo la complejidad de la vida de este personaje, su, su miedo a dar un discurso que tiene que dar por motivo de la Navidad y del baile, de todas estas cuestiones, su miedo a dar el discurso, su miedo a que los demás lo consideren un poco altanero, un poco snob si se quiere, porque él es un intelectual y tiene una sincera preocupación de que los demás no estén a la altura de su lenguaje. Una sincera preocupación, sí hay que decirlo. Entonces, todo esto del discurso, su relación con su esposa, aparece toda esta cuestión envuelta en esta muy característica atmósfera joyciana, irlandesa, muy característica de Joyce, muy característica de describir minuciosamente los personajes, no tanto las acciones, porque afuera en el baile no pasa gran cosa, un amigo que las tías están esperando que llegue, pero no quieren que llegue porque va a llegar ebrio, al final no llega ebrio, y todas estas cuestiones, pero que en en las acciones hay una especie de parálisis diría yo, para dar paso a la introspección del personaje. Y es como nos vamos dando cuenta de cómo van apareciendo estos rasgos ya muy joycianos, que ya van a estar presentes en el retrato del artista adolescente y no se diga después en, en el Ulises. Estos monólogos, estos flujos de conciencia, estos confrontarse a sí mismo, muy característico de Joyce. La verdad es un cuento extraordinario, desde mi punto de vista extraordinario, de lo mejor que he leído. De lo mejor que he leído, es un cuento bastante bueno desde mi punto de vista. Los demás cuentos están también muy bien, pero alguien que espera encontrarlo
netamente joyciano en ellos, no los voy a encontrar, pero son muy buenos también. Trataré de hablar en otro video ya de los cuentos de dublineses. En este video quería hablar únicamente de los muertos, que es un cuento extraordinario. A veces lo he visto en volúmenes pequeños, aparte, que donde lo venden aparte. Se puede conseguir, creo que aparte en estas ediciones de Alianza 100, chiquitos, yo tengo dos o tres. Está Los Muertos aparte. Eh, yo tengo esta edición. Yo tengo esta edición de esta colección que salió a principios de los 2000, Historia de la Literatura de James Joyce. No los tengo todos de esta colección, tengo algunos. En la traducción de Guillermo Cabrera Infante. Aquí está. Que es la traducción de Lumen, es la traducción de Lumen cedida a RBA. Aquí está, traducción de Lumen. Entonces, esta traducción de Guillermo Cabrera Infante, que este gran escritor cubano, la pueden conseguir en Lumen, o debe ser la misma en De Bolsillo. En De Bolsillo se deben conseguir los dublineses y debe de estar con esta muy buena traducción, que casi les puedo decir que es la traducción canónica. ¿Existen más? Claro que sí, pero casi les puedo decir que es la traducción canónica. La de Guillermo Cabrera Infante, algo así como la de los cuentos de Edgar Allan Poe, de se me va el nombre, de Cortázar, perdón. Eh, Hacer algo así como la traducción de Edgar Allan Poe de Cortázar también. Esta es una traducción canónica bastante, diría yo, bastante solvente. Bastante solvente. He tenido ocasión de comparar esta traducción de dublineses con otra, la que viene en Porrúa, más específicamente. No recuerdo el traductor de la de Porrúa. En Porrúa vienen juntos los dos: El retrato del artista adolescente y dublineses, que es una buena opción para adquirir los dos juntos. Y la verdad, esta traducción es muy buena. Yo después adquirí ya en libros de uso esta, esta traducción, esta edición donde viene el retrato del artista adolescente y dublineses, que es la misma traducción de esta edición. Lo que pasa es que el retrato del artista adolescente yo la tenía en una edición bastante malita, diría yo, y lo quería en una edición un poco mejor. Y entonces lo conseguí de uso, que estos son ya bastante antiguos, esta colección que salió alrededor de los 80, yo creo, con un número vasto de obras. Yo tengo dos o tres de esta colección, y aquí sí vienen los dos. En esta edición sí vienen los dos son la edición cedida de Lumen. Es la misma traducción del retrato del artista adolescente, y la de, aquí está, perdón, la del retrato del artista adolescente es la cedida, la de Alianza, y la de Lumen sí es la misma, sí es la de dublineses. Y a Guillermo Cabrera Infante de dublineses, y del retrato del artista adolescente, perdón, no se ve, aquí está, dublineses, Guillermo Cabrera Infante, y del retrato del artista adolescente Guillermo Cabrera Infante. Al revés, del retrato del artista adolescente Damaso Alonso, y de dublineses Guillermo Cabrera Infante, que son las traducciones canónicas, el español, diría yo. También, si tienen ocasión de conseguirse el retrato del artista adolescente en la traducción de Damaso Alonso, a mi juicio es una de las mejores, si no es que la mejor. Entonces, yo tuve la suerte de encontrarme este volumen. Creo que todas se encuentran en ediciones en librerías de viejo, donde puedan adquirirse los dos. Y bueno, eso es todo. Seguiré haciendo mis videos de James Joyce. Joyce tiene mucha cuerda para rato, y este es el primero que hago sobre él. Trataré después de hacer el del resto de los dublineses. Y, y bueno, para después abordar las otras obras. Yo he leído nada más, decía, Los Dublineses, El retrato del artista adolescente y el, el Ulises. Entonces, bueno, pero creo que con eso ya tenemos bastante para hablar.
Y creo que eso es todo. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden darle un like. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.